Buenos días, vamos a revisar la clase correspondiente a la primera parte de enfermedades por hongos. Primero debemos definir qué son los hongos. Los hongos son microorganismos eucariotas que están constituidos, o una de sus particularidades es que tienen una rígida pared celular formada por múltiples sustancias, pero principalmente entre ellas podemos mencionar la quitina y el glucano. Otra particularidad de los hongos es que en su membrana nuclear, que sería aquí según el dibujo, tienen múltiples fragmentos o sustancias llamadas ergosterol, que básicamente son lípidos, ¿verdad? Tienen una membrana lipídica. Los hongos pueden exhibir tres patrones de crecimiento. Pueden crecer en forma de mohos, es decir, filamentos pluricelulares. Pueden crecer en forma de levaduras o pueden crecer en una forma dimorfa. ¿Qué significa que un hongo sea dimorfo? Bueno, que puede crecer en forma de moho y en forma de levadura. Y aquí tenemos más o menos los dibujitos, ¿verdad? El esquema de cómo se observan microscópicamente los hongos según su patrón de crecimiento. Vamos a hablar primero de los mohos. Los mohos tienen forma de filamentos. Estos filamentos, que son esta parte que está aquí, que es como que fueran pelitos, ¿verdad? Como que si fueran puentecitos chiquitos, reciben el nombre especial de hifas. Estas hifas crecen y se dividen en sus extremos. Si ustedes se fijan, aquí hay una pequeña hifa y en la punta siguen creciendo otras estructuras en su extremo. Esa es una de las características que podemos mencionar de las hifas. También podemos decir que las hifas pueden producir conidios, que son estas como rueditas que se han desprendido de la hifa, que son unas células redondeadas. ¿Cuál es la importancia de los conidios? Bueno, que los conidios tienen la capacidad de viajar por vía aérea. Entonces, los hongos que producen enfermedades de las vías respiratorias, ya sean superiores o inferiores, son mohos, ¿verdad? Y esto lo podemos aprender desde ya. Estábamos hablando que los mohos tienden a formar hifas. Entonces, hay dos tipos de hifas, ¿verdad? Las hifas tabicadas o septadas, que son correspondientes a los hongos superiores. Como su nombre lo dice, tienen septos, tienen como pequeñas separaciones. Si ustedes se fijan en esta parte de aquí, tiene un septo como que fuera un cuadrito. De aquí va otro cuadrito y aquí va otro y así sucesivamente. Se puede observar mejor en el dibujo. Tienen como pequeñas separaciones adentro del puentecito, ¿verdad? Por el que está conformado la hifa. El segundo tipo de hifa se llama hifa no tabicada o aseptada o cenocítica. Es correspondiente a los hongos inferiores. Usted solo ve un solo palito, un solo puentecito, que es esta parte que está aquí, y no le ve ninguna división, ningún septo. Si lo vemos en el dibujo, que es este que está aquí, es como lisita esta hifa. Esta corresponde a las hifas, o a los hongos, perdón, inferiores. Hablábamos de las conidias también, que las conidias son las que se desprenden de las hifas y tienen forma como redondeada. El sitio de la hifa de donde se desprende la conidia se llama conidióforo, que es esta parte que está aquí, ¿verdad? Que es como el extremo, digámoslo así, de la hifa. Este conidióforo empieza a hacer múltiples rueditas que finalmente terminan desprendiéndose. Estas rueditas son las conidias. Tienen más o menos como forma como que fuera una florcita, ¿verdad? Si usted lo observa ya en el microscopio, aquí esta que está aquí alargado es la hifa. Esto que se ve aquí como más gruesecito, como que si fuera la base de la flor, se llama conidióforo. Y todas estas rueditas que están aquí desprendiéndose o a punto de desprenderse, que son las que vemos aquí, se llaman conidias. Algo que debemos mencionar y que es bastante importante, cuando el hongo se encuentra en forma de moho, es su forma asexual. Pero cuando el moho, ¿verdad? Que es esta línea, este pelito que está aquí, toma forma de conidia o conidióforo, es que toma su forma sexual, porque las conidias
reproducen por una vía que se llama gemación. Ahora, el otro tipo de hongos. Teníamos también que los hongos pueden ser levaduras. Las levaduras tienen forma redonda u ovalada, que aquí están, ¿verdad? Todas estas como semillitas que vemos aquí como rueditas, son hongos en tipo levadura. La reproducción principalmente se da por gemación, esta parte que está aquí, es decir, prácticamente que se replican. De una levadura salen dos levaduras más y así sucesivamente. Las levaduras tienen la particularidad de formar pseudohifas. Las pseudohifas son levaduras con yemas que no terminan de desprenderse. Entonces, básicamente lo que hacen es formar una estructura que parece hifa, ¿verdad? Como una línea, como un puentecito, pero realmente no tiene los septos y no tiene los conidios que debe de tener un moho, por ejemplo. Tenemos las levaduras, pueden estar en forma de rueditas o pelotitas, ¿verdad? Formas redondeadas, que es esta otra que está aquí, ¿verdad? Aquí está el dibujo, pero también puede formar pseudohifa. Si usted se fija, se llama pseudohifa porque es el puentecito, al final tiene la parte redondeada, pero esta no se desprende como los conidios de los mohos, sino que queda ahí pegadito, ¿verdad? Como que si fuera un dulce de bombón. Si usted se fija, tiene esa forma así. Esta forma que es como redondeada se llama brote o yema. Es la forma de brote o yema de la levadura. Entonces, para comparar las hifas y las pseudohifas, tenemos que el blastoconidio, que es la forma, digamos, inmadura del hongo, puede transformarse en hifa verdadera, que es esta que está aquí. Usted ve aquí el puentecito, pero este puentecito tiene septo, ¿verdad? Aquí hay un septo, aquí hay otro septo, lo ve como dividido. Y en sus extremos tiene el conidióforo, que es esta parte que está aquí. O este es otro, es el conidióforo, y usted lo observa, es una hifa verdadera. Y por supuesto corresponde a los mohos. Pero ¿qué sucede con la pseudohifa? Las pseudohifas nada más son un montón de levaduras unidas que dan la forma de puentecito, como que fueran hifas, pero la verdad que no son, ¿verdad? Solo son un montón de levaduras unidas y que tienen en el borde una estructura redondeada, pero esa estructura redondeada nunca se desprende. Así es como podemos aprender a diferenciar las hifas de las pseudohifas, al menos morfológicamente. Esto ya es una imagen de una citología. Esta es una citología cérvico-vaginal de una paciente que tiene una infección micótica a nivel vaginal. ¿Qué podemos observar aquí? Esta célula grande que está aquí es una célula escamosa, esta otra que está aquí también, esta otra que está aquí también, pero lo que nos llama la atención es que nosotros vemos este montón como de pelitos rosaditos que se ven aquí por todos lados. Esto que está aquí, estos que están aquí, todos ellos son forma de hifas o hifas tabicadas, ¿verdad? De lejos se les puede ver que están más o menos separaditos en pequeños septos o cuadritos. Ese tiene forma de hifas verdaderas. Pero también podemos observar la otra forma. Esto siempre es una citología cérvico-vaginal de una paciente con una infección micótica a nivel vaginal, valga la redundancia. Estas células grandotas que vemos aquí son células escamosas. Pero a nosotros nos llama la atención que vemos este montón de rueditas, de grupos de rueditas, este que está aquí, aquí hay otro, aquí hay otro. Todas estas rueditas pequeñitas que están como agrupadas, inclusive aquí hay más, estas son en forma de levadura. Es un hongo que está en forma de levadura. Esa es la diferencia morfológica entre los dos tipos de hongos. Ahora, ya que describimos cómo se observan morfológicamente los hongos y a qué corresponden sus dos tipos, vamos a entrar a lo que nos compete, a la parte clínica que nos compete. Existen 4 tipos de micosis en los humanos. En el primer grupo tenemos las micosis superficiales o cutáneas. Estas afectan solamente las capas más superficiales o queratinizadas de la piel,
cabello y uñas. Las micosis subcutáneas, como su nombre lo indica, afectan más abajo de la piel, pero también la piel al mismo tiempo, ¿verdad? Afectan piel, tejidos subcutáneos y sistema linfático. Raramente hay diseminación sistémica. ¿Qué significa esto? Que si bien su rango de afección es mayor que el de las micosis superficiales, no se diseminan, sino que se quedan localizadas, aunque producen mayor daño tisular. En el tercer grupo tenemos las micosis endémicas, que están causadas por hongos dimorfos, es decir, hongos que pueden tomar la forma de moho o de levadura y pueden producir enfermedades graves sistémicas en individuos sanos. Y en el cuarto grupo tenemos las micosis oportunistas, que también ahí van incluidas las micosis profundas. Estas causan enfermedades sistémicas potencialmente fatales en individuos inmunodeprimidos o portadores de prótesis o catéteres vasculares. Esto es bien importante. Las micosis graves o profundas no se presentan en toda la población, sino que están presentes en pacientes que ya sea que están inmunodeprimidos. ¿Por qué pueden estar inmunodeprimidos? Bueno, puede ser por tratamiento medicamentoso, por VIH, desnutrición, edades extremas de la vida, etcétera, ¿verdad? Lo más usual son en pacientes con VIH o en procesos de quimioterapia por cáncer. Esto es nada más para ahondar un poco en la diapositiva anterior, en la clasificación de las micosis. Entre las micosis superficiales tenemos las dermatofitosis y las tiriasis, que son las que vamos a revisar en esta clase. Luego tenemos las micosis subcutáneas, entre ellas podemos mencionar la esporotricosis, los micetomas y la cromomicosis. En las micosis profundas tenemos otros agentes etiológicos, la paracoccidioidomicosis, la histoplasmosis, la coccidioidomicosis y la blastomicosis. Y en las micosis oportunistas, que es las que se dan en pacientes inmunodeprimidos, tenemos candidiasis, criptococosis y aspergilosis. Aquí quiero hacer un paréntesis con la candidiasis. La candidiasis la pueden tener personas, principalmente mujeres, ¿verdad? La candidiasis vaginal es la infección vaginal más frecuente y no solamente en mujeres inmunodeprimidas, sino que en la población femenina en general. Entonces hay que hacer ahí un pequeño paréntesis, ¿verdad? Vamos a revisar primero las micosis superficiales. En las micosis superficiales hay dos tipos de afecciones, la dermatofitosis y la tiriasis versicolor. Vamos a revisar cada una de ellas. El grupo de las micosis superficiales corresponde a las dermatofitosis. Las dermatofitosis son micosis superficiales ocasionadas por dermatofitos. ¿Pero qué son los dermatofitos? Los dermatofitos son hongos que fagocitan la queratina. Ellos tienen mucha avidez por la piel porque se alimentan de la queratina de la capa más superficial de la piel. La dermatofitosis afecta piel y anexos cutáneos. ¿Cuáles son los anexos cutáneos? Bueno, las glándulas sudoríparas y los pelos, ¿verdad? Los vellos de la piel. Tienen la característica que afectan a personas de cualquier raza, edad y sexo. Es por eso que se dice que las dermatofitosis son condiciones cutáneas cosmopolitas, es decir, afectan a toda la gente, sin importar su raza, sexo, edad, etc. Se dice que las dermatofitosis predominan en climas cálidos, húmedos y tropicales, es decir, que en este país estamos muy predispuestos a contraer una dermatofitosis. Existen tres géneros de dermatofitos. Está el género Trichophyton, que afecta uñas y cabello. Aquí está la fotografía. Está el género Epidermophytum, que afecta la piel y las uñas. Esta es la imagen. Y está el género Microsporum. Microsporum afecta la piel y el cabello.
y esta es la fotografía. Hay un montón de tipos o subtipos, digámoslo, de cada uno de estos géneros que los vamos a revisar más adelante. Aquí están los tipos de dermatofitos según su género. Microsporum, el que más provoca enfermedades en los humanos, se llama Microsporum canis. En el género Trichophytum hay diferentes subtipos, digámoslo así, de microorganismos. Muchos de ellos están relacionados a afecciones cutáneas en los humanos. Y de Epidermophytum, solo hay un grupo que está relacionado a micosis superficiales en los humanos. ¿Cómo se observa una piel a nivel histológico afectada por una micosis superficial? Como todos recordamos, la capa más superficial de la epidermis es el estrato córneo o la capa córnea. La capa córnea es la que está llena de queratina. ¿Y qué es la queratina? Básicamente son queratinocitos anucleados, es decir, piel muerta, ¿verdad? Piel muerta, que es de todo esto rosado que está aquí encima, ¿verdad? Pero nosotros, si tenemos cuidado, observamos un montón de puntitos azulitos en toda la capa córnea. Aquí hay un grupo, aquí hay otro grupo, aquí podemos observar otro grupo, y más abajo inclusive aquí hay más, ¿verdad? Siempre en la capa córnea. Todos esos circulitos como más azulitos que nosotros vemos son hongos superficiales, ¿verdad? Del tipo de dermatofito. Ahora, ¿cuál es la patogenia de la dermatofitosis? Tenemos primero que la artroconidia tiene un factor de virulencia que se llama adesina, que son glicoproteínas básicamente. Lo que hacen estas adesinas es que adhieren a la artroconidia a la capa córnea del epidermis por medio de puentes con manosa y galactosa. Una vez están pegados, digamos, a la piel o adheridos a la capa córnea, en 2 a 4 horas inicia la germinación. Después de la germinación emergen los túbulos germinales, las hifas empiezan a invadir estructuras queratinizadas, por ejemplo, piel, pelo y uñas, ¿verdad? Hay una mayor velocidad que el recambio epidérmico, es decir, ellos empiezan a crecer más rápido de lo que la piel se regenera, ¿verdad? Pensemos nosotros que la piel tiene un ciclo de vida más o menos de 3 semanas. Bueno, entonces ellos empiezan a crecer mucho más rápido y ejercen una acción queratolítica de las proteasas que dirigen grandes péptidos de aminoácidos, es decir, básicamente destruyen la capa córnea. Como les mencionaba, ¿verdad? Tiene factores de virulencia, principalmente moléculas de adhesión, permeasas y enzimas de la pared celular, enzimas hidrolíticas que permiten obtener nutrientes para crecer. Ahora, no solamente están los factores de virulencia del microorganismo, sino que el hospedero también tiene que tener ciertos factores que lo predispongan a la infección por ese microorganismo. Tenemos cuáles son esos factores: sudor, maceración, es decir, golpes en la piel, ¿verdad? O traumatismos, y un pH alcalino. Normalmente la piel tiene un pH que es un poco más ácido. Eso lo que ayuda es a matar microorganismos, pero si por algún motivo el pH de la piel cambia, esto constituye un factor de riesgo para dermatofitosis. En las ingles, que es un sitio frecuente de afectación por los dermatofitos, hay humedad, temperatura ideal y nutrientes para que estos dermatofitos empiecen a crecer y lleven a cabo todos sus efectos patogénicos. Esto básicamente es un poco más de lo mismo, ¿verdad? Le verán sus enzimas, ¿verdad? Que son proteolíticas, y lo que hacen es básicamente secretar proteasas en respuesta a componentes de la matriz extracelular como la queratina y la elastina, que son componentes principales de la epidermis. Ahora, ¿cómo se modula la respuesta inmune en el hospedero? Tenemos que la localización en el estrato córneo es una forma de evitar el desarrollo de una respuesta celular marcada. ¿Qué significa esto? Que el dermatofito no quiere que el hospedero lo elimine.
Entonces, ¿qué es lo que hace? Él se sitúa en la capa córnea, que es la capa muerta, entre comillas, de la piel, y ahí no hay mucha respuesta inflamatoria, hay pocos linfocitos, leucocitos, ¿verdad? En general. Entonces, ¿qué hace? Se mete en la capa córnea y ahí nadie lo mira. Básicamente a eso es a lo que se refiere. Hay ciertos géneros o subtipos de dermatofitos, como el Trichophytum mentagrophites, que aumenta la producción de interleucina 8 y factor de necrosis tumoral alfa. Esto sí produce una respuesta inflamatoria. El Trichophyton rubrum lo que hace es que tiene un manano en su pared celular. Esto inhibe la respuesta linfoproliferativa, es decir, la proliferación de linfocitos de los monocitos a varios antígenos fúngicos. Los macrófagos que fagocitan las conidias producen interleucina 10. Esto lo que hace al final es suprimir la expresión de los receptores tipo TOL, que son los que estaban relacionados a la inflamación aguda, en la superficie de los queratinocitos. Todo esto, en resumen, ¿qué quiere decir? Lo que hace el dermatofito es situarse en la capa córnea, porque esa es la que le puede dar menos respuesta inflamatoria por parte del hospedero y así poder empezar a nutrirse de toda esa queratina y vivir. Básicamente es un pequeño parásito. Hay diferentes especies de dermatofitos según su hábitat, ¿verdad? Están los dermatofitos antropofílicos, es decir, que buscan a los humanos. Están los dermatofitos zoofílicos, que buscan a los animales, usualmente son animales que tenemos en la casa, perros, gatos, etc. Y están los dermatofitos geofílicos, que son los que se encuentran en el ambiente. Los que nos interesan a nosotros, por supuesto, son los antropofílicos, ¿verdad? Principalmente estos que tenemos aquí mencionados, ¿verdad? Ahora, según la localización anatómica de los dermatofitosis, estas se pueden clasificar en tiña superficial o tiña profunda. Cuando usted escuche la palabra tiña, piense que es un sinónimo de dermatofitosis. La tiña superficial, dependiendo del tipo o la localización que ella esté afectando, así va a recibir su nombre. Tenemos la tiña capitis o tiña de la cabeza, que es la que afecta el cuero cabelludo. Tenemos la tiña corporis o tiña del cuerpo, que afecta el tronco y las extremidades. Así también tenemos la tiña cruris o tiña crural o tiña de la ingle, que como su nombre lo indica, afecta la ingle. Tiña manum o tiña de la mano, que afecta las palmas y región interdigital. La tiña pedis o tiña del pie o el muy conocido pie de atleta, ¿verdad? Es una micosis superficial. La tiña barba o la tiña de la barbilla, que afecta principalmente en los varones, ¿verdad? La barba y el área del cuello. La tiña facial o tiña de la cara y la tiña ungueal, ¿verdad? Que es o tiña de la uña, que es la que afecta el hecho ungueal, básicamente. Vamos a revisar cada una de ellas, sus características clínicas, para que ustedes puedan aprender a diferenciarlas. En primer lugar, vamos a ver la tiña capitis. La tiña capitis o tiña de la cabeza es una infección del pelo, cuero cabelludo y anexos de la cabeza. Es causada por los géneros Microsporum y Trichophytum, principalmente Microsporum canis en el 80% de los casos y Trichophytum tonsurans en el 15% de casos restantes. El pequeño 5% que queda, eso ya es para otros tipos de microorganismos, siempre dermatofitos, por supuesto. La tiña capitis casi siempre se presenta en niños, es decir, en un 97% de los casos de la tiña capitis son niños, pero ojo, también hay en adultos, ¿verdad? Y también se presentan en personas inmunosuprimidas o con desórdenes hormonales. ¿Qué quiero decir con esto de desórdenes hormonales? Es muy frecuente observarlo en adolescentes. ¿Por qué? Porque en la adolescencia, por estimulación de las hormonas sexuales, hay estimulación de las glándulas sebáceas, ¿verdad? Por eso es el acné, ¿verdad? Por eso es la sudoración, y eso lo que lleva al final es un acúmulo de lípidos en la piel, aunado a la humedad, tiene como resultado la aparición de la tiña capitis. En la tiña de la cabeza existen dos formas clínicas. La forma microspórica, que es la producida, por supuesto, por el género Microsporum,
y la forma tricofítica, que es la producida por el género del Trichophytum. La tiña de la cabeza microspórica usualmente es causada por Microsporum canis. Consta de una placa grande, que es la que vemos aquí, ¿verdad? Circular, escamosa y con pseudoalopecia. ¿Qué significa que sea pseudoalopecia? Si nosotros sabemos que alopecia es no tener pelo, ¿verdad? Pseudoalopecia significa que aquí hay pelo, pero es demasiado frágil y demasiado chiquito y está como cortado, ¿verdad? Y lo que hace es dejar un espacio, pero no significa que no tenga pelo, sino que tiene pelo, ahí está, pero es muy, muy chiquito y está cortado, ¿verdad? En la pseudoalopecia, cuyos cabellos parecen haber sido cortados al mismo nivel o sesgados, ¿verdad? Es como que estuviera agarrado aquí y hubiera cortado, ¿verdad? El pelo sin arrancarlo. Esta es la característica más usual de la tiña capitis microspórica. Luego tenemos el otro tipo de tiña capitis, que es la tiña capitis tricofítica. Principalmente está causada por Trichophyton tonsurans y lo que hace es que forma varias placas pequeñas, que son las que observamos aquí, escamosas y con pocos pelos cortos, que da la impresión de un escopetazo, como que fueran los pequeños balines de un escopetazo, ¿verdad? Si usted se fija, hay una gran diferencia con la tiña capitis de Microsporum, que era una sola región de pseudoalopecia, ¿verdad? Era un solo círculo. En cambio aquí lo que tenemos en la tricofítica son un montón de pequeñas placas de pseudoalopecia, ¿verdad? Que tienen pequeñas escamas, ¿verdad? Y que dan el efecto de como que se hubiera disparado un escopetazo y eso que tuviéramos aquí fueran los pequeños balines de la escopeta. Siempre en la cabeza tenemos algo que se llama tiña inflamatoria o conocido clínicamente como querión de Celso. La tiña inflamatoria es producida por Microsporum canis y Trichophyton mentagrophytes. Esta afecta a niños en edad preescolar y púberes, ¿verdad? Siempre estamos con la edad pediátrica, ¿verdad? La placa es habitualmente única y se torna saliente, convexa, de tamaño variable y cubierta de pelos fracturados, es decir, chiquititos, con escamas, costras y supuración. Al hacer presión sobre las placas se elimina pus, ¿verdad? Le sale pus cuando usted lo aprieta por los orificios foliculares, es decir, por los orificios de los pelitos. Este signo se llama signo de la espumadera. El querión de Celso es una reacción de hipersensibilidad al hongo. ¿Cómo se observa? Grandes placas, ¿verdad? Dijimos que eran grandes placas que tienen esta parte como que si fuera una costra. Si usted se fija, como que fuera una costra de miel, lo que se observa aquí, una costra mielesérica, la observa aquí, esta está un poco más seca, ¿verdad? Al apretar esto, cuando usted lo toca y lo aprieta, lo que hace es que en los hoyitos de donde están insertados los pelos o los cabellos, de ahí sale pus. ¿Por qué? Porque todo esto es una afección de la piel bien grave con una reacción inflamatoria muy severa. Por eso es que sale pus, ¿verdad? No es porque sea una infección bacteriana, sino por la respuesta inflamatoria que ha provocado. Luego pasamos a la tiña del cuerpo o tiña corporis o tiña de la piel lampiña. ¿Qué significa esto? Que se da en la piel que no tiene pelos. Claro, acordémonos que en todo el cuerpo hay vellos, pero cuando dice tipo tiña de la piel lampiña es porque no es la cabeza. La etiología, Trichophyton rubrum, Microsporum canis, etc., entre otros, ¿verdad? Clínicamente producen placas anulares, que es esto de aquí, es decir, parecen anillitos o parecen centavitos, circinados, es decir, los bordes son irregulares, elevados, y que se acompaña de descamación, pápulas, vesículas, costras y prurito. Tienen un crecimiento centrífugo rápido, es decir, empiezan aquí pequeñitas y se hacen como hacia afuera, es decir, centrífugo. En esa parte está en un brazo, aquí lo podemos observar en la cara. Estas son otras fotografías, ¿verdad? Si usted se fija, aquí hay una lesión redondeada, como que fueran anillitos, ¿verdad? Lesiones anulares descamativas. Aquí hay más, y aquí se observa otra.
Este es ligeramente diferente, ¿verdad? Pero conserva las características antes mencionadas. Esta es otra lesión anular, ¿verdad? De bordes circinados y elevados, descamativa. Y esto es lo mismo, ¿verdad? Podemos observarlo en diferentes partes del cuerpo, por eso se llama tinea corporis. Aquí tenemos más ejemplos. Esta fotografía que está aquí es bien representativa del crecimiento centrífugo, ¿verdad? Aquí empezó como una pequeña lesión y empezó a crecer hacia afuera de manera concéntrica. Hasta tiene otro anillito aquí afuera. La lesión típica, ¿verdad? Inclusive aquí lo podemos observar en la cara, ¿verdad? Puede estar también presente ahí. Hay un subtipo de tiña del cuerpo que se llama tiña imbricada o toquelau, ¿verdad? Por la región donde se originó, este es el nombre original. Está producido por Trichophytum concentricum. Se refiere a escamas adheridas por uno de sus bordes, aquí se puede observar mejor, ¿verdad? Dispuestas de manera concéntrica, dando el aspecto de encaje. Lo que hace es que afecta a determinados grupos étnicos, principalmente grupos africanos, de etnia africana. Vamos a revisar ahora la tiña de las manos, o tiña manum. Afecta principalmente a adultos varones, ¿verdad? Ahí ya nos cambiamos de grupo etario y ahora son adultos varones. Etiología, únicamente relacionado a Trichophytum rubrum. La clínica afecta la palma de la mano, ¿verdad? Este es el dorso, pero usualmente afecta la palma de la mano y forma una placa eritematosa descamativa. Aquí podemos ver un poquito, ¿verdad? Quizás esta vino de aquí de la palma de la mano y se pasó para acá. Hiperqueratósica, ¿qué significa hiperqueratósica? Que tiene un montón de queratina, es decir, usted lo va a ver descamativo. Y a veces tiene vesículas o ampollas, ¿verdad? Que es la respuesta inflamatoria que se ha dado ahí. Hay acentuación de los surcos normales de la mano, ¿verdad? Y tiene la tendencia a presentarse de manera crónica, es decir, de larga evolución, y es sumamente pruriginosa. Esto pica mucho, ¿verdad? Aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Las placas descamativas hiperqueratócitas, en la palma de la mano. Y aquí podemos observar una lesión un poco más severa, ¿verdad? Siempre en la palma de la mano. Así como existe la tiña de la mano, existe la tiña del pie o la tiña de los pies, tiña pedis o pie de atleta. Afecta principalmente a adultos varones. ¿Cuáles son los factores predisponentes? Bueno, en primer lugar, hiperhidrosis. ¿Qué significa eso? Una sudoración excesiva en los pies. ¿Pero por qué puede darse esta sudoración excesiva en los pies? Bueno, por zapatos oclusivos, andar todos los días zapatos cerrados sin utilizar ningún tipo de protección, ya sea spray protector para los pies, talco, etc. Ocurre una hiperhidrosis. El uso de baños públicos, ¿por qué? Porque como a este hongo le gusta la humedad, una persona que vaya caminando en una piscina, tiene pie de atleta, deja fragmentos del hongo o del dermatofito en su paso, viene usted, camina por ahí, igual lo agarra, ¿verdad? El calor y la humedad también son factores predisponentes, ya lo dijimos por qué, ¿verdad? ¿A qué microorganismos etiológicamente está relacionado la tiña de los pies? Bueno, Trichophytum rubrum a la cabeza, Trichophytum mentagrophytes y a otros microorganismos. La tiña de los pies tiene 3 variedades clínicas, las vamos a revisar ahora. La primera variedad clínica se llama vesículo-ampollosa, ¿verdad? Como su nombre lo indica, tiene un montón de ampollitas o vesiculitas, es decir, burbujitas. La segunda variedad clínica es la macerada interdigital y el tercer tipo es la variedad hiperqueratósica. Vamos con la primera variedad clínica, la variedad clínica vesículo-ampollosa. Esta se refiere a la forma aguda, es decir, de menor tiempo de evolución, es sumamente pruriginosa y afecta el dorso y la planta del pie, es decir, la tenemos en toda la superficie del pie. Aquí está afectada la planta del pie, si usted se fija, es una placa eritematosa con bordes bien delimitados y toda esta parte está aquí descamativa, pero si nosotros vemos con un poco más de detalle,
tiene pequeñas vesículas, tiene pequeñas ampollas. Por ejemplo, esta que está aquí probablemente haya sido una ampolla que haya sido ya reventada, ¿verdad? Y es sumamente pruriginosa. Luego tenemos el otro subtipo clínico que se llama macerada interdigital. Esta ya es la forma crónica de la tiña del pie. También tiene la característica que es sumamente pruriginosa, presenta escamas, eritema y fisuras o grietas centrales y afecta principalmente al cuarto y quinto dedo, ¿verdad? Es decir, cuarto y quinto espacio interdigital. Entonces tenemos aquí en el piecito, en medio de los dos dedos, una fisura, ¿verdad? Esto puede ser sumamente doloroso y pruriginoso. Y esta es la forma crónica de lo otro que vimos en la otra diapositiva anterior. Luego tenemos la forma hiperqueratósica o la variedad clínica hiperqueratósica. Esta también es una forma crónica de la tiña del pie y afecta la región plantar y los costados, ya no afecta el dorso del pie, ¿verdad? Presenta escamas y áreas hiperqueratósicas. Entonces aquí tenemos la planta del pie hiperqueratósica, aquí se observa la placa, ¿verdad? Descamativa e hiperqueratósica, y otra vez plantas del pie con hiperqueratosis. Si usted se fija, aquí la piel está sumamente dañada, ¿verdad? Tiene esfacelada totalmente la epidermis y se le ve bastante eritematoso. Esta piel está bastante dañada. ¿Cuáles son las complicaciones de la tiña de los pies? En primer lugar, impétigo, ¿verdad? Es decir, una sobreinfección bacteriana. El impétigo está muy relacionado a la formación de costras mieleséricas, ¿verdad? O costras como que fueran de miel, ¿verdad? O costras brillantes que se pueden observar aquí. También otra complicación clínica de la tiña del pie es otra sobreinfección bacteriana conocida como erisipela. La tercera complicación clínica de la tiña de los pies se llama fenómeno de IDE o dermatofítide. ¿Qué es eso? Son erupciones secundarias que se presentan en pacientes sensibilizados como respuesta a una diseminación hematógena del hongo o sus productos alergénicos, desde el foco primario, que suele ser el pie, más frecuentemente en manos, depende de las tiñas de los pies y se manifiesta por vesículas, también conocidas como disidrosis, descamación y prurito. Luego tenemos la otra variedad clínica que se llama tiña de las uñas. Esto también es conocido como onicomicosis. La tiña de las uñas mayormente afecta las manos de las personas adultas. Se relaciona con la ocupación, es decir, personas que se dedican, por ejemplo, a usar guantes todo el día, por ejemplo, albañiles. Esto lo que hace es promover la humedad y la aparición de hongos, ¿verdad? El clima lluviosos o muy calurosos, el estilo de vida, o inclusive está muy relacionado a diabetes mellitus, ¿verdad? Por la inmunosupresión de las personas y por el daño microangiopático que presentan. Etiología: a la cabeza, Trichophyton rubrum, ¿verdad? Hay otros también asociados, pero el más frecuente es Trichophyton rubrum. Aquí está la imagen del microorganismo. La tiña de las uñas presenta 4 formas clínicas, así como la tiña del pie tenía formas clínicas, esta también, ¿verdad? Las formas clínicas son la forma subungueal, que puede ser distal, puede ser proximal o lateral. Está la tiña de las uñas blanca superficial, la tiña de las uñas distrófica total y el endónix. Vamos a revisar cada una de ellas. La onicomicosis subungueal, que puede ser distal, proximal o lateral, según el fragmento de la uña que ocupe, son lesiones friables, es decir, que se pueden deshacer la uña con facilidad, opacas, de color amarillento, marrón o grisáceo y erosionadas. La evolución es crónica, es decir, muy tardada, ¿verdad? Lenta y progresiva.
Aquí se puede observar que la onicomicosis subungueal está en la parte lateral de la uña. Si estuviera tocando nada más la parte distal, se llamaría subungueal distal, ¿verdad? Si estuviera en la parte del inicio de la uña, en esta parte de aquí, se llamaría proximal, ¿verdad? Luego tenemos la tiña de las uñas o la onicomicosis blanca superficial. Esta predomina en el primer dedo del pie. La superficie se tiende a volver blanca y rugosa. Aquí se puede observar, ¿verdad? Inclusive la uña se ve completamente dañada, ¿verdad? O completamente afectada por este color como blanquecino. Por eso se llama blanca superficial. Tenemos el otro tipo, el tercer tipo de onicomicosis que se llama distrófica total. En la onicomicosis distrófica total, el lecho se observa engrosado, muchas veces destruido cuando la uña se rompe, es decir, es un daño mucho más severo. Lo que hace básicamente es que se cae la uña de tan dañada que está y ya no puede volver a crecer. Si usted se fija, la persona aquí ya no tiene uña, ¿verdad? Inclusive aquí este dedo también está afectado. Por eso se llama distrófica, es decir, porque no tiene forma, es bastante destructiva. Y el cuarto variedad clínica de la onicomicosis es el tipo endonix. Está asociada a infecciones del cuero cabelludo causadas por Trichophyton tonsurans o Trichophyton violaceum. En este caso, la infección comienza por la zona superficial de la uña e invade las capas profundas de la placa ungueal. Es decir, empieza de manera superficial y luego se mete hacia el lecho ungueal, es decir, lo invade. ¿Cuáles son los signos clínicos de la onicomicosis? Bueno, en la uña se observan cambios de coloración. Ya vimos que los cambios de coloración pueden ir de color amarillento, marrón, grisáceo o blanquecino. Se puede observar onicolisis o ahuecamiento de la uña. Esta onicolisis significa destrucción, ¿verdad? Básicamente, de la uña que tiende a formarse como un huequito. Se puede observar también hiperkeratosis, es decir, aumento de la capa córnea. Las uñas engrosadas, por ejemplo, en la fotografía que vimos de la onicomicosis distrófica total, usted observaba que el fragmento de uña que quedaba remanente se veía muy grueso, no como uña normal, una uña normal que es delgadita. Las uñas se vuelven frágiles o friables y en casos avanzados hay una distrofia de la lámina ungueal, es decir, se destruye el lecho ungueal y por lo tanto la uña ya no puede volver a crecer. ¿Cómo se realiza el diagnóstico de las dermatofitosis? Hay ciertos equipos que permiten hacerlo de manera más fácil. Por ejemplo, el examen con luz de Wood confiere a las áreas afectadas una fluorescencia verdosa fluorescente. Si usted se fija, esta parte de aquí es un color un poco más claro, de color verdoso. Igual en esta fotografía se ven ahí las pequeñas plaquitas de la micosis. Esta luz lo que hace es resaltarla de manera fluorescente. Pero esto es algo que probablemente no todos los hospitales o clínicas tengan, ¿verdad? ¿Qué se puede hacer también? Un hisopado o cepillado y posterior cultivo de la lesión para identificar la especie y se utilizan medios en agar glucosado, ¿verdad? Esto es básicamente un cultivo. También se puede hacer un examen directo con hidróxido de potasio que lo que hace es resaltar o mostrar las hifas septadas de los dermatofitos.